Hace una serie, Carly. Ah, que apaguen los celulares. Muy bien, gracias. Los que tengan un celular, si pueden ponerle en silencio o apagar. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta aquí en la lectura. Si puso atención a lo que leímos, o a una parte probablemente, alguna de las cosas que le pudieron llamar la atención, tiene que coincidir conmigo que son fuertes las palabras que salen en este pasaje. Son muy fuertes. Y por eso que muchas veces nos preguntamos, quizá usted se lo ha preguntado en su vida, si existe un Dios, ¿cómo es que este Dios no hace algo para solucionar toda la maldad, toda la, todas las guerras, toda la injusticia, todo lo malo que existe en este mundo? Si existe un Dios, ¿cómo es que Dios permite que ocurran cosas que nos afectan, que nos hacen daño, que nos entristecen, que nos empobrecen o que nos hacen pasarlo mal? ¿Cómo puede existir un Dios que permita que personas sean denigradas o maltratadas, sean asesinadas? ¿Cómo puede ser que exista un Dios así? No sé si se lo ha preguntado alguna vez. La Escritura nos muestra, la palabra de Dios nos presenta un Dios
que, como dice el versículo 18, que está lleno de ira contra la injusticia, contra la maldad, contra el pecado. Dice, porque la ira de Dios, el versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero por otro lado, alguien podría decir, aquí presente, ¿y dónde está presente esa ira de Dios? Dice que la ira de Dios se revela, pero ¿dónde está? ¿Dónde la puedo ver? No es como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios enviaba las plagas o destruyó Sodoma y Gomorra y cayó fuego del cielo y los aniquiló a todos. Eso no pasa hoy. Resulta que la ira de Dios se sigue revelando, pero este pasaje nos muestra cómo es que se revela hoy en día. No solo hoy, sino que también en el tiempo en que se escribió este libro. Este libro se escribió hace unos 2000 años, casi 2000 años. Se escribió a un grupo de creyentes que estaban en la ciudad de Roma. Por eso el libro se llama, o la epístola a los romanos, porque es a los creyentes que estaban en Roma. Roma, la capital del imperio romano, que era el imperio gobernante en esa época. Y el libro entero de Romanos, o a los romanos, esta epístola, este libro, habla acerca del Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre. Pero para que exista una buena noticia, debemos hablar acerca de una mala noticia. Y la mala noticia es lo que acabamos de leer, es toda la maldad que existe en este mundo contra la cual la ira de Dios se revela. ¿Cómo se revela esta ira de Dios hoy en día? La ira de Dios no se revela como antes, cuando caía fuego del cielo contra Sodoma y Gomorra o cuando vino el diluvio y los inundó a todos. Eso no va a pasar hoy en día. Hoy en día, la ira de Dios se revela de una manera distinta. Y lo que vemos aquí es que hay unos hombres que detienen con injusticia la verdad y Dios los deja que vayan descendiendo de un escalón a un escalón más bajo y a un escalón más bajo y a un escalón más bajo en su vida alejada de Dios. Lo que tenemos aquí es a Dios dejando al hombre que viva su vida, muchas veces contento de que ha sido, entre comillas, bendecido por Dios, pero en realidad lo que está haciendo el hombre que no se acerca a Dios es descender paulatinamente en su vida uno tras otro escalón más abajo. Lo que acabamos de leer, que termina con toda esa lista de pecados y de maldades que vimos al final, y destaco una, desobedientes a los padres. Esa lista que culmina con esa lista grande de pecados no es más que el fondo. Y de esa manera es como Dios revela o manifiesta su ira en el día de hoy, dejándote libre. Es muy importante que pongas atención, es muy importante que pongas atención a cómo es Dios. Y lo que quiero en esta mañana es mostrarles un poquito cómo es que Dios piensa. ¿Y cómo podemos saber cómo Dios piensa? Porque nos dejó escrito este libro que nos muestra su voluntad y las verdades que Él quiere que nosotros aprendamos acerca de Él.
Por supuesto, hay pasajes en la Escritura que hablan de un Dios amoroso y lo vamos a mencionar también. Pero una parte importante de Dios es que revela su ira. Si hay algo que tenemos que poner atención en este momento, es en estar seguros que conocemos bien cómo es Dios. Porque no es un juego tener que enfrentarse a Dios, al Dios eterno, al creador del universo, al Dios poderoso que sustenta todas las cosas. Si no estás a cuenta con Dios, dice la Escritura que la ira de Dios está sobre ti. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Dejando que en escalones sucesivos vayamos liberándonos de Él, siendo independientes de Dios y descendiendo cada vez más. Fíjese lo que dice el 24. Por lo cual, también Dios los entregó. El 26 dice, por esto Dios los entregó. ¿Y qué quiere decir esto? Dios te deja solo. El ser humano, el hombre y la mujer, como criatura de Dios, fue diseñado para estar en comunión con Él. En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer para estar cerca de Él. Pero el hombre desobedeció la palabra de Dios, fue expulsado de la comunión que tenía con Él, y de ahí en adelante, todos los descendientes, hasta el día de hoy, estamos y nacemos en pecado, lejos de Dios. Pero ese no fue el deseo de Dios al crear al hombre. El deseo de Dios es que tú estés cerca de Él. Si tú te alejas y te liberas de Dios y vives como si Dios no existiera, incluso confesando a Dios, puedes vivir lejos de Dios, Dios te va a dejar. Y paulatinamente, poco a poco, vas a ir descendiendo y Dios te va a entregar. Dice el versículo 22 que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la sabiduría es conocer bien a Dios. Y la necedad es creer que conozco a Dios y basarme en mis propias ideas acerca de Dios y confiar que con eso puedo vivir una vida cercana a Dios. Dios los entregó. En el primer entregó, del versículo 24, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este versículo resume el pecado. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Dios quiere tener una relación cercana contigo. ¿Cuál es la mentira? Que yo puedo tener una relación cercana conmigo mismo, que yo soy suficiente para vivir en esta vida. No necesito a nadie más. Y si se fijan, muchos de la cultura de hoy en día se basa en eso. Tú puedes, tú solo puedes, tú vas a salir de esto. Si te esfuerzas, lo vas a lograr. Con tus propias energías puedes tenerlo todo. Si bien te lo propones, lo puedes lograr. Esa es la mentira. Nosotros solos podemos lograr muchas cosas, pero nunca vamos a poder lograr estar en comunión con Dios.
porque por nuestra maldad y nuestro pecado estamos destituidos, separados de Dios. No podemos hacer nada para acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Necesitamos un mediador y alguien que nos conecte con Dios, que restituya la condición caída en la que nos encontramos. El primer punto de entrega, el primer punto en que Dios entrega al hombre, es que lo entrega a confiar en sus propios corazones. Y entonces yo te pregunto hoy día, ¿en qué estás confiando? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿La tienes puesta en la verdad? ¿La tienes puesta en lo que revelan las Escrituras acerca de Dios? ¿O la tienes puesta en ti mismo? ¿Qué camino estás buscando para, para estar a cuentas con Dios? ¿Un camino propio que tú mismo te has inventado seguramente? ¿O el camino que muestra las Escrituras de cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Te preocupa acaso estar a cuentas con Dios? ¿O solamente soportas una reunión por un par de minutos y después sigues tu vida como si nada? Dios es real. Las Escrituras nos muestran un Dios verdadero, un Dios real. Y Él quiere acercarse al hombre. Y por eso envió a su propio Hijo. Vamos a llegar a eso al final. Él quiere restituir las cosas como estaban al principio y dejarlas incluso mejor. Lo que Él quiere lograr es que nosotros tengamos una comunión con Dios. ¿Quieres disfrutar de tener comunión con Dios? ¿Quieres tener paz en tu corazón? Todas las cosas que nos suceden en la vida nos conducen a tener que tomar una decisión. Si estás aquí hoy día, si estás aquí escuchando acerca de Dios, no es por casualidad. Estás teniendo una oportunidad única de entender la buena noticia del Evangelio que está escrita en este libro de Romanos. Si detienes o retienes la verdad para que ésta no llegue a ti, como dice el 18, si detienes con injusticia la verdad, Dios te va a entregar para que tú, en primer lugar, te llenes de tus propias ideas en tu corazón y cambies la verdad por la mentira. Algunos antiguamente, ¿cómo cambiaban la verdad por la mentira? Adorando pequeños ídolos que creaban y, por ejemplo, veían, antiguamente la gente vivía de la agricultura principalmente, entonces querían una buena cosecha, entonces creaban un ídolo para la lluvia y lo adoraban pensando en que así iban a tener un buen pasar. Hoy día ya no necesitamos de la agricultura, es otro tiempo. Pero igual nosotros nos ponemos y ponemos nuestra mente y nuestras fuerzas en adorar ídolos, en tener ídolos. Estos ídolos pueden ser diferentes cosas. Incluso podemos ser nosotros mismos y confiar en nuestras propias fuerzas. Podemos ser nuestro ídolo nosotros mismos. O confiar en diferentes enseñanzas que no son la enseñanza de la verdadera de las Escrituras. El versículo 26 es la siguiente entrega. Dios los entregó de nuevo. Y ahora los entregó a pasiones vergonzosas. Primero a cambiar la verdad por la mentira. Pero si siguieron insistiendo en cambiar la verdad por la mentira en sus corazones, ahora los entregó, los dejó, quisieran y que tuvieran pasiones vergonzosas.
Y lo que está descrito a continuación, por ningún motivo se debe entender como un ataque a las relaciones homosexuales, ni mucho menos. Es algo mucho más básico que eso. Es más simple. Este es solo un ejemplo. Este pecado que sale descrito a continuación, de las pasiones vergonzosas, de que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se juntaron los hombres con hombres, por ningún motivo es un ataque a los sentimientos que pueda alguien tener por alguien del mismo sexo. No es esa la idea. Es algo mucho más simple que eso. Es solo un ejemplo que equivale a todo el resto de los pecados. ¿Y cuál es ese ejemplo y por qué usa este ejemplo tan gráfico? Y de hecho las palabras que se usan para hombre y mujer no son las comunes que se usan para hombre y mujer, son las palabras de macho y hembra. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que una vez que cambiamos la verdad por la mentira, si seguimos insistiendo en no acercarnos o dejar que Dios se acerque a nosotros, Dios nos vuelve a entregar y volvemos a descender en que nuestro pecado o las acciones que cometemos no logran ningún objetivo, no tienen un fin. Porque ¿cuál era el fin? ¿Cuál es el fin de que un macho y una hembra se junten? Poder reproducirse y poder procrearse. Ese fin no se cumple si es que se juntan dos machos o dos hembras. El objetivo aquí es mostrar con un ejemplo de un pecado muy gráfico que iba a ser claramente entendible para todos los que iban a leer esto, los que iban a escuchar esto, mostrar con un ejemplo muy claro que si yo cambio la verdad por la mentira, Dios me va a entregar a que las acciones que yo hago, sean con este pecado o sea con cualquier otro pecado, no me conducen a nada fructífero. En aquel tiempo, en el tiempo en que se escribió esto, estaba el Imperio Romano, 14 de los 15 emperadores eran homosexuales y la mayoría de los esclavos, había muchos esclavos en aquel tiempo, eran sometidos a abusos sexuales. Para un creyente que escuchaba esto y que probablemente incluso podía ser esclavo o tener familias que fueran esclavos, iba a ser muy gráfico este ejemplo. Ellos estaban sufriéndolo. Así que lo que, lo que está mostrándonos Pablo es la entrega que Dios hace para que el ser humano que detiene con injusticia la verdad cada vez vaya descendiendo más y más. Esa es la manera en que Dios manifiesta su ira en el día de hoy. La ira de Dios se revela entregándonos a este descender, a este descender, a este descender cada vez más en nuestra vida. Este pecado que se ejemplifica aquí no es el fondo, porque va a haber otra entrega. Dice el 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó nuevamente. Los entregó primero a cambiar la verdad por la mentira, los entregó a una vida que no produce ningún fruto y ahora los entregó a tener una mente reprobada. Así se manifiesta la ira de Dios el día de hoy. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí está la lista de pecados que está a continuación. Pecados que para nosotros muchas veces son simples, como ser murmuradores, como ser desobedientes a los padres, como ser desleales. Esos pecados tan simples, desobedecer a los padres, ser desleal, murmurar, a los ojos de Dios
son igual de grandes que el pecado más grande que usted se puede imaginar. De hecho, aquí están en el fondo. Cuando un hombre llega a hacer esto es porque está lo más en el fondo que puede llegar y que Dios lo ha dejado que viva su vida. La conclusión de todo este descender es tratar de mostrarles a la luz de las Escrituras que no podemos por nuestra propia cuenta hacer absolutamente nada. Estamos en el fondo. Si nos ponemos frente a Dios, nuestra justicia, nuestras buenas obras no nos sirven de nada. Si estamos frente a Dios, todo lo bueno que podamos haber sido en nuestra vida no nos sirve de nada. Si estamos frente a Dios, lo que merecemos es ser aniquilados, ser destituidos, destruidos absolutamente, porque Dios no tolera el pecado. Entonces usted me dice, pero eso no es ninguna buena noticia, eso es una pésima noticia. Y es verdad, es una terrible noticia. Saber y entender que estamos destituidos, que estamos separados de Dios y que no podemos hacer nada para solucionarlo. Pero aquí viene la buena noticia. Viendo Dios que nosotros no podíamos hacer nada, viéndonos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios nos envió al ser más amado por Él, que es su propio Hijo. La Escritura nos muestra a Dios en una comunión íntima con su Hijo, Jesucristo. Es revelado como el Verbo. Dice que en el principio estaba Dios y estaba el Verbo, siendo uno en comunión. Y el Verbo, que es el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que nosotros estando en el fondo de nuestro pecado, sin poder solucionar nuestra maldad por nuestra propia cuenta, Dios nos envió a su Hijo. ¿Y sabe para qué lo envió? Nos envió a su Hijo para solucionar este problema. Hablábamos de la ira de Dios, que entregaba al hombre para que vaya descendiendo y descendiendo, y lo entregó y lo entregó y lo entregó. ¿Sabe lo que hizo Dios con su Hijo? También lo entregó. Dios envió a su Hijo y Él fue entregado. El Hijo de Dios, Jesús, fue levantado entre el cielo y la tierra. Y en 3 horas, la Escritura dice, en 3 horas de tinieblas, Dios cargó sobre Él la ira de Dios. La ira de Dios fue cargada sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. Perfecto Dios, perfecto hombre. Y el hecho de que Él hiciera eso, que enviara a su Hijo, es la buena noticia. Porque viendo que nosotros no podíamos hacer nada y estando en el fondo, entregados por la ira de Dios a nuestros pecados, cambiando la verdad por la mentira, haciendo cosas que no producían ningún fruto y teniendo una mente reprobada y cumpliendo toda esa lista o parte de la lista de pecados, Dios nos ve y nos dice, te entrego a mi Hijo. Ahí está. Y los que somos padres, entendemos que no es fácil entregar un hijo, por supuesto que no. Uno lo cuida, uno lo protege, no quiere que le pase nada, porque lo ama. Imagínese Dios, una eternidad con su hijo y que lo tenga que entregar.
Entregar para que sus enemigos, porque éramos enemigos de Dios, pudiéramos convertirnos en sus amigos. Para que los que estábamos perdidos pudiéramos ser hallados. Para los que estábamos en el fondo, bajando y bajando, pecado tras pecado, ensimismados en nuestras propias cosas y en nuestras propias ideas, pudiéramos recibir esta tremenda bendición y restituir la comunión con Dios. Cristo, por su muerte y resurrección, es un puente entre Dios y el hombre. Él nos conecta. Nosotros somos salvos por medio de Él. Él murió para que nosotros que estábamos muertos tengamos vida. Y te pregunto en esta noche, ¿tienes vida o sigues muerto en tus pecados? Nuestro ruego a Dios es que tengas vida, es que aceptes. ¿Cómo se consigue esa vida? ¿Cómo paso de estar muerto en nuestros pecados con la ira de Dios sobre nuestra cabeza a estar libre de esa ira y a tener comunión con Dios? Aceptando que Cristo es mi sustituto, porque Él se puso en mi lugar y recibió el castigo. ¿Crees esto? La salvación es por fe, es por medio de la fe. No hay que hacer nada, no es por obras. No podemos ganarnos la salvación. Estamos muy lejos de Dios para poder ganar, para poder incluso acercarnos un poquito a Dios. Por eso es que es por fe. ¿Crees que Cristo es tu sustituto? ¿Que Él ocupó tu lugar? Si lo crees, eres salvo. Y pasas de muerte a vida. Y al estar vivo para Dios, puedes entonces disfrutar de la comunión con Él. Si no aceptas esta oferta que Dios te da, que te ha entregado a su propio Hijo para que tú lo recibas, para que tú creas en Él, sigues estando en tus pecados, condenado a una eternidad, como cantábamos, una eternidad triste. La eternidad para el creyente es alegre. La eternidad para el que cree en Cristo es estar para siempre con Él en comunión. Y los que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, podemos estar seguros de que tenemos comunión eterna con Él, vida eterna. Esa es la vida eterna, estar con Él para siempre. ¿Crees esto? Muchos de los que estamos aquí lo hemos creído. Y nuestro ruego es que cada uno de los aquí presentes pueda, a la luz de las Escrituras, primero saber quién es Dios y cómo Él actúa frente al pecado. Y segundo, saber que Él también es un Dios amoroso que nos ha entregado a su Hijo para salvarnos. Aférrate a esta verdad. Y resulta que después que uno cree, muchos podrían pensar que van a tener una vida de pura felicidad y prosperidad. No es tan así, todo lo contrario. La vida del creyente está llena de altos y bajos, igual que antes de creer. La diferencia es que el andar del creyente, una vez que uno está en comunión con Dios y es salvo, ese andar primero es con una perspectiva eterna de estar con su Señor para siempre. Y en segundo lugar, el andar del creyente, a diferencia del que está lejos de Dios, ya no confía en la mentira de sus propias fuerzas y de sus propias verdades. Entonces puede
con libertad dejar que todo el peso de, de las cosas que le suceden, dejarlas en Él. Él tiene el control. El creyente se libera y puede caminar liviano por la vida, tranquilo, confiando en su Señor, que sea que le pasen cosas buenas o malas. El Señor está ahí acompañándolo con un propósito para su vida. Aquí hay familiares de Alfonso, amigos, que, que esta visita a un local de reuniones como este, donde se abren las escrituras, no sea, no sea solamente una coincidencia, que no sea solamente un escuchar que le entre por un oído y le salga por el otro. Que sea la oportunidad que Dios, véalo como la oportunidad que Dios le está dando para creer en su Hijo. La oportunidad de salvación está a la mano, pero no va a estar para siempre. En cualquier momento nos puede alcanzar la muerte, de un momento a otro. Un día estamos acá y otro día ya no tenemos oportunidad. Y la salvación debemos recibirla ahora. Hoy es el día, dice la Escritura. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. No esperes otra oportunidad porque quizás nunca va a llegar. Que el Señor pueda hablar a tu corazón. Si no entendiste mucho lo que dijimos, podemos seguir conversando después. Si tienes alguna duda, es bueno que la hagas. No te quedes con, con inquietudes. No dejes pasar la oportunidad que Dios te está mostrando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor, tu Hijo, tu único, a quien tú amas, a quien tú entregaste para que nosotros que estábamos muertos pudiéramos tener vida. Te damos las gracias por la tremenda salvación que tú has provisto por medio de Él. Reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestra bajeza, que no podemos salir por nuestros propios medios de lo hondo que hemos llegado, pero tú puedes rescatarnos, salvarnos y librarnos de la muerte. Te rogamos que tú puedas salvar a cada uno de los aquí presentes, que todos puedan entender y reconocer que el Señor es su Señor y el Redentor, el Salvador de sus vidas. Te lo rogamos y lo hacemos siempre agradecidos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mañana vamos a tener un servicio a las 2 de la tarde y posterior a esa reunión